Hola amigos de YouTube, Facebook y demás redes sociales. Soy su amigo de siempre, el maestro apostólico Antonio Paradas, y esta es una nueva edición de Perspectiva Bíblica, un programa que está completamente diseñado para ti, que te gusta buscar, indagar, instruirte en las Escrituras, y para ello contamos con herramientas del griego, del hebreo, para que no solamente tengas la información, sino la revelación de lo que el Señor quiere impartir a nuestras vidas. Bueno, así que continuemos. Así que hoy vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante, un tema que a mí me gusta mucho, que es para estos tiempos, por supuesto. Y claro, una de las cosas que a mí más me llama la atención es poder entender en la dimensión del reino de Dios que ahora estamos caminando. Y para eso tenemos que actualizar muchas cosas y deslastrarnos de muchas costumbres erradas que hemos tenido, muchas expresiones evangélicas que hasta el día de hoy lamentablemente nos han causado algunos problemas, algunas situaciones, tanto desde el punto de vista de la creencia, de la afirmación de nuestra fe, hasta malos entendidos que también hemos tenido. Y bueno, este tema lo he denominado hoy expresiones evangélicas que no van con el reino de Dios. Bueno, y antes de entrar de lleno en el tema, quiero decirte principalmente que todas estas cosas que vamos a estar hablando acá es solamente para edificación. ¿Ves? No quiero que te sientas mal. Yo también aprendí muchas cosas. Y también quiero decirte que muchas de las cosas que nosotros hemos mal aprendido no ha sido la intención de aquellos que nos han enseñado, sino que esa fue la información que recibieron. Y bueno, esa información fue transmitida a nuestras vidas. Ellos trabajaron con amor, nuestros antiguos pastores, evangelistas, pastores, maestros, líderes de escuela dominical. Ellos nos dieron lo que también en otro tiempo ellos aprendieron. Mas no es tarde para mejorar y para corregir algunos aspectos y algunas cosas para que el reino de Dios vaya en avance. La misma palabra del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. ¿Y qué quiero con todas estas cosas? Que nosotros podamos entender que principalmente el reino de Dios tiene principios, tiene parámetros, tiene formas de trabajo. Y muchas de esas cosas que nosotros mal aprendimos no es compatible con los preceptos y los parámetros del reino. Y por eso pues vamos a entrar en materia en algunas expresiones que se han hecho activas en nuestra vida comunitaria y también por causa del transcurso del tiempo. Y una de estas expresiones que vamos a estar observando en el día de hoy es la siguiente: vamos para la iglesia. ¿Realmente nosotros vamos para la iglesia? A lo largo del tiempo, la etimología de la palabra iglesia se ha ido perdiendo a través de las tradiciones, de las circunstancias y situaciones de este mundo que ha ido avanzando, y hemos perdido lo etimológico, lo original de la palabra, lo que realmente significa. Y muchas veces nosotros tenemos que estar prestos a buscar la información necesaria para saber entender de dónde viene, qué
transcurso lleva y hacia dónde vamos. Mas necesitamos no solamente rescatar los valores que hoy día están divagados, están dispersos y tenemos, como quien dice, que recoger las cosas nuevamente, sino que estos valores muchas veces se sostienen desde el punto de vista etimológico del significado de las palabras. En primer lugar, nosotros tenemos que entender qué es la palabra iglesia, de dónde viene eso, porque actualmente nosotros llamamos iglesia, independientemente de la religión, de la postura religiosa a la que nosotros podamos estar refiriéndonos a acudir. La palabra iglesia siempre la hemos confundido con el edificio. Usted busca un libro de texto donde los niños aprenden a leer, y cuando está la cuestión del abecedario o de las vocales, ahí aparece I de iglesia y siempre dibujan el edificio allí. Y eso queda grabado hasta en la mente de los niños, en la mente de las personas. Entonces se ha confundido la palabra iglesia con el edificio. Pero, ¿qué es iglesia? Vamos a buscarla principalmente desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hablarnos de lo que es iglesia. En la Biblia, una de las cosas tenemos que entender que la Biblia fue escrita en varios idiomas, entre ellos el griego y el hebreo. Y desde la mentalidad hebrea, la palabra iglesia es la palabra Kehilá, es decir, tiene que ver con lo que es la comunidad. Iglesia es comunidad, es una comunidad de creyentes que tienen una misma fe, un mismo sentir, van en una misma dirección. Eso es desde el punto de vista hebreo. Mas lamentablemente el Nuevo Testamento tradujo la palabra iglesia al griego, que es la palabra eclesia en el original. Y allí, cuando lo vemos desde el punto de vista griego, es la palabra eclesia. ¿Y qué significa eclesia? Asamblea de ciudadanos donde toman decisiones. Por eso es que vemos muchas corrientes dogmáticas religiosas donde están basados en una asamblea donde la directiva es la que decide qué es lo que se va a hacer, donde el pastor simplemente es alguien colocado por la directiva. Todo se hace a través de votaciones y su legislación no es del punto de vista teocrático. Entonces allí, lamentablemente, desde las traducciones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hasta el día de hoy, se ha manejado mal lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque se trató desde el punto de vista como una asamblea donde el pueblo es el soberano y toma decisiones. Mas la idea de Dios nunca fue así. La idea de Dios es desde el punto de vista teocrático. Dios establece, Él es el rey y Él es el que establece los parámetros a seguir dentro de una comunidad de creyentes. Entonces es allí donde vemos la gran diferencia. Entonces, cuando hablemos de iglesia, hablemos de comunidad, comunidades, ¿verdad? Entonces ya tenemos una idea de lo que realmente significa iglesia, una comunidad de creyentes que, unidos por la fe en un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma creencia que es en nuestro Señor Jesucristo el Mesías. Muy bien, aclarado el punto sobre vamos a la iglesia, deberíamos decir más bien vamos a la reunión,
vamos a reunirnos, vamos a compartir, vamos a congregarnos. ¿Ve? Vamos a la congregación, ya es distinto. ¿Ve? Entonces, la iglesia tiene que dejar de ser un simple edificio. La iglesia es cada uno de las personas que allí nos congregamos y formamos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la verdadera iglesia, lo que es una congregación, congregarnos. Una vez aclarada esta parte, ¿verdad? Vamos a otra costumbre o a otra expresión evangélica que siempre decimos, y ella es: Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana. Yo tengo un amigo, un profeta, que me dice: ¿y la bendición es para cuándo? Así que un saludo especial a Ever, profeta del Señor, profeta del Altísimo. De verdad, pues, esto nos lleva a analizar. Dios te bendiga. Muy bien, ¿qué es la bendición? Dice las Escrituras que el Señor nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. En Génesis capítulo 1, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, es más, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque me gusta más bien que las cosas sean como dice la Escritura. Y podemos leer en Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dice: y los bendijo Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos bendecidos. Ya estamos bendecidos completamente. De hecho, también en Génesis capítulo 12, del 2 al 3, Génesis capítulo 12, del 2 al 3, hay una palabra bastante interesante que me llama mucho la atención. Aquí lo dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, todas las naciones de la tierra ya están benditas en Abraham. Cuando el Todopoderoso bendijo a Abraham y dijo: te bendeciré, te engrandeceré en gran manera. Una de las cosas que implica la palabra bendición es el engrandecimiento, es la prosperidad. ¿Ve? Entonces, esa palabra bendición es algo que ya está gravitando sobre nosotros. Es algo que está allí. Mas, si no se ha manifestado, es porque no la hemos asumido, no la hemos creído y por ende no se manifiesta. Pero ya el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, dice Efesios. Vamos a buscarlo, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, desde los lugares celestiales ya el Todopoderoso nos ha bendecido con toda bendición. Ahora, claro, en el Antiguo Testamento está la bendición sacerdotal: que Dios te bendiga, que Dios te llene de amor, que Dios te haga engrandecer. Está bien, perfecto. Pero el Antiguo Testamento, ahora
ha sido actualizado. Ahora tenemos un Nuevo Testamento y en ese Nuevo Testamento es donde el Todopoderoso, si nosotros lo creemos, empezamos a declarar y a activar lo que el Todopoderoso ha dicho de nosotros. La bendición se tiene que manifestar porque es un nivel es el nivel que yo adquiero al asumirla, al creerla que es mío. Sencillamente lo tomo, está a mi disposición la bendición. Por eso cuando yo veo a un hermano, yo no le digo Dios te bendiga. Yo lo llamo bendecido, prosperado, victorioso. La bendición del Señor está sobre ti y declaro que la manifestación del Altísimo en el momento preciso se hará realidad en tu vida. Entonces, mucho más diferente, ¿eh? Claro, nosotros en Venezuela, la costumbre de pedir la bendición, pues, esa es una costumbre, pues. Es una costumbre bonita, de verdad que sí. Nosotros decimos, de hecho, ni siquiera decimos bendición completamente, decimos Sion papá, Sion mamá, Sion abuela, Sion tío. Más que todo es algo fraternal, desde el punto de vista fraternal. Pero cuando estamos entendidos en las verdades del reino y empezamos a caminar en el nivel que Dios quiere que nosotros caminemos, debemos entender que ya la manifestación de la bendición está gravitando sobre nosotros. El mismo apóstol Pablo dijo que la vida eterna estaba allí a nuestra disposición. Sencillamente tenemos que echar mano de ella, tomarla. Y nosotros de la misma manera tenemos que echar mano de la bendición. La bendición está ahí. Ya nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar la bendición, adueñarnos de ello, manifestarla. Ahí como dice en Génesis capítulo 1 verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, dominad sobre los peces del mar, sobre las aguas, ¿verdad? Total dominio, sobre las aves que vuelan en los cielos, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. O sea, que la bendición para nuestras vidas se maneja en 3 dimensiones. Nosotros somos victoriosos en 3 dimensiones, en agua, en aire y en tierra. Así que comience a entender que ya usted es una persona completamente bendecida. Sencillamente tiene que creerlo y activarse en los parámetros y en los principios del reino para que esa bendición pueda fluir sobre su vida. Muy bien, entonces, ¿cómo saludamos ahora? Bendecido, prosperado, victorioso, hijo del Altísimo, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Otra palabra, claro, esta palabra es tremenda. Muchas veces cuando estamos orando, lamentablemente nosotros los seres humanos nos gustan mucho las oraciones control remoto. Y nos gusta ser hermano muleta. Hermano, ore por mí, ore por mí. Entonces todo el tiempo estamos como quien dice dependiendo de otro. Una flojera espiritual tremenda. Pero muchas veces es porque las aprendimos y otras veces es porque de verdad no buscamos. Y eso está de parte de nosotros mismos. Buscar la verdad, indagar, instruirnos y entender que siempre tiene que haber algo mucho más allá. Por ejemplo, cuando estamos orando, Señor, pasa tu mano sanadora. A veces llegan personas y hermano, ore por mí, hermano, mire, mi hermana, mi prima, mi abuelo, X está en el hospital. Lance una oración. A veces llegan a gente con un papelito al púlpito. Pastor, ore por mi tía que está en el hospital.
Y como ya es costumbre, cerramos los ojos y Señor, pasa tu mano sanadora por el hospital. Señor, pasa tu mano sanadora. Señor, haz tú aquello. Señor, haz tú lo otro. Ay, Dios. Una vez yo escuché, mis hijos necesitaban colocarse unas vacunas. Vivía yo en ese momento en la populosa urbanización La Sábila, Estado Lara, Venezuela. Y teníamos que ir a Tamaca a saber si ya habían llegado las vacunas para los niños. No estoy hablando del tiempo del COVID ni nada de eso. Los niños eran recién nacidos, pues, y necesitaban las vacunas hasta los 5 años. Bueno, y en una de esas nosotros llegamos un día martes. Claro, llegamos a averiguar para ver qué día le podían colocar la vacuna a los niños. Y llegó una señora en bicicleta y era una de las enfermeras y le preguntamos, disculpe, es para saber sobre las vacunas. Y ella dijo, no hay vacunas, porque las vacunas no se buscan solas, ellas no vienen solas. Tengo yo que irlas a buscar los días miércoles. Y la mujer me bañó ahí con todas esas palabras. Me comió, me tragó, me vomitó y me volvió a echar. Y entonces yo digo, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Las vacunas no se buscan solas. Lo que te quiero decir con esto es que la palabra no se transporta sola. Ciertamente la palabra tiene poder, tiene eficacia. Mas la palabra te dice claramente, recordemos, en Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos a buscarlo para que podamos instruirnos. Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Ajá, ya lo estamos consiguiendo. Es tremendo cuando nos confrontamos con la verdad de la palabra, ¿verdad? Y la verdad nos hace libres. Jesucristo dijo que si conocieras la verdad te haría libre. Entonces dice la Escritura de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo. Capítulo 16, verso 15 en adelante. Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura, anunciadlo. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Colocarán, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora bien, ¿quién es el que va a poner la mano en el hospital? ¿Será el Todopoderoso? ¿O soy yo, cada uno de nosotros? Entonces esa oración de Señor, pasa tu mano sanadora, es como. Tienes que ir tú. El encargo de la predicación del evangelio es contigo. Cuán bello y cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Dice las Escrituras. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Quién les va a llevar esa palabra al enfermo? La palabra no se transporta sola. La palabra la palabra como tal tiene que ser transportada por un mensajero, ya sea un ángel o un ser humano. Pero el trabajo de llevar esa palabra a un enfermo, el Señor no le encargó a ángeles.
El ministerio de la reconciliación nos lo encargó a nosotros, a ti y a mí, tú que me escuchas. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir y predicar. Hay una D al final, significa que es una orden, id y predicad el evangelio. Pero para nosotros eso es muy fácil. Señor, pasa tu mano sanadora. Señor, haz tú aquello. Señor, haz tú lo otro. Y entonces, o el Señor nos comisionó, o nosotros somos los que comisionamos al Señor para que el Señor haga las cosas. Creo que ahí tenemos una brecha de creencia y de teología bastante errada, y necesitamos tapar esa brecha. Recordemos al centurión de Lucas capítulo 7, del 6 al 8. Este hombre entendía claramente lo que significaba autoridad. Llegó y le dijo al Mesías: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente suelta la palabra, porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad, y así como tú eres un hombre de autoridad, yo también soy un hombre de autoridad. Y si yo digo a aquel, haz aquello, él lo hace. Y si le digo que venga, él viene. Y si le digo que va, él va. Y por eso Jesús se maravilló y dijo: wow, no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre creyó que Jesús tenía gente a su cargo que podía transportar esa palabra y llevar la sanidad. Llevar la sanidad al siervo del centurión, ya sea desde el punto de vista angelical o de algún discípulo que fue y puso la mano sobre el enfermo. Pero una vez más te digo, la palabra de Dios es poderosa. Pero el Señor tiene que enviarla a través de alguien, porque si no, no tiene ningún sentido. Jesucristo fue un enviado. Él era la palabra encarnada. La palabra tuvo que ser encarnada para poder venir a nuestras vidas. Porque si no, ¿cómo la oímos? Dice la Escritura que la fe es por el oír. Esa es otra cosa. Hablando de esa parte de ese tema, no nos vamos a desviar, pero esa es otra palabra que muchas veces nosotros por costumbre mal hablamos. Decimos, la fe viene por el oír. ¿Dónde está eso? Eso no está escrito, eso es mentira. La fe no viene. Dice la Escritura que la fe es por el oír. Ella no viene ni va. La fe no es algo que viene ni va. La fe es algo que es. Y como es por el oír y es por el oír la palabra de Dios, entonces ahí la fe se convierte en un acto de obediencia. No es un asentamiento mental. No es una simple creencia. Porque si fuera una creencia, cuando el Todopoderoso llama a Abraham y le dice: salte de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. Creer es confiar. ¿Cómo Abraham va a confiar en alguien del cual nunca ha oído, de alguien que no conoce? Simplemente él obedeció esa palabra. Entonces la fe, la obediencia es por oír la palabra del Todopoderoso. Entonces tenemos que aprender a oír. Y para oír tiene que haber un mensajero, alguien del cual yo pueda oír esa palabra. Si no, ¿cómo creeré? Y la palabra no se transporta sola, la palabra no se lleva sola. Entonces tenemos que corregir esa parte, hermano y amigo. Yo sé que muchas de estas cosas que hoy te estoy hablando chocan, pero en el reino de Dios tenemos que avanzar, hermano, porque la iglesia se tiene que ir sin mancha, sin arruga, bendecida, prosperada, en victoria. Así como el pueblo de Israel despojó a los egipcios
y les quitó las alhajas y las piedras preciosas, y Dios había puesto gracia en el pueblo de Israel. De la misma manera, Dios pone gracia en nuestras vidas, porque la iglesia, cuando le toque irse en el momento preciso determinado por el Señor, no nos vamos a ir como cobardes escapando de este mundo, no, nos vamos a ir como una iglesia triunfadora, gloriosa, perfecta, sin mancha, sin arruga y prosperada. Ahí te la dejo, bendecido. Entonces el centurión entendió que Jesús era un hombre de autoridad, y cuando una persona tiene autoridad significa que tiene gente a su servicio, como en el caso de los ángeles. Yo sé, usted no lo va a ver literalmente allí, pero en ese pasaje del centurión sé que hubo ángeles asignados que llevaron esa palabra para provocar esa sanidad en ese hombre, porque hasta ese momento los discípulos no estaban completamente preparados. Y desde el punto de vista cultural, pues, un judío no podía entrar en la casa de un gentil y muchas otras barreras culturales. Pero como te digo, hermano, la palabra no se lleva sola. También hay ángeles. Para aquellos que dicen que los ángeles no funcionan, yo he visto algunos videos de algunos hermanos criticando a otros porque hablan de los ángeles y ordenan a ángeles. Ahora, yo te digo una cosa. En Hebreos capítulo 1, verso 14, dice que ellos son siervos, ministradores, al servicio de los herederos de la salvación. Si yo soy un heredero de la salvación, si tú eres un heredero o una heredera de la salvación, y eres un hijo del rey, y la palabra de Dios también dice que eres rey y sacerdote, tienes ángeles a tu favor, ángeles a tu servicio, y tú los puedes comisionar, los puedes enviar. Así como envías a tus discípulos a una célula, a un discipulado, también tienes la capacidad y el poder, la autoridad de parte del Eterno de enviar ángeles. Claro que sí. Así que, hermanos míos, los ángeles son siervos ministradores en beneficio de los herederos de la salvación. Continuemos con otra palabra que, o costumbre evangélica, que nos ha paralizado por mucho tiempo. Que el Señor lo reprenda. Muy bien, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué el Señor tiene que seguir haciendo cosas o reprender cosas cuando es algo que nos toca hacer a nosotros? Dice la Escritura en Lucas capítulo 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ve? Os doy potestad de hollar. La palabra hollar significa pisotear, o sea, darle duro, pisotear serpiente y escorpiones, darle con el pie afincado allí, hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza. No dice sobre algunas, dice sobre toda fuerza del enemigo, y nada, en ninguna manera te hará daño. Nada, no puede hacerte daño en ninguna manera. Entonces nosotros tenemos autoridad. ¿Por qué le echamos la orden a Dios para atrás y decimos, Señor, haz esto, Señor, aquello? El diablo. Una vez yo iba con un amigo pastor a su casa y era hora del almuerzo, veníamos sedientos, y el hombre llega y entra y abre la nevera y dice, qué malicia del diablo. Y yo me le quedo mirando y le digo, ¿cuál malicia del diablo? No, que la jarra de la nevera está vacía. Pero es que el diablo no tiene culpa de eso.
Eso fue la esposa tuya y los muchachos que no llenaron la jarra de la nevera. Eso no fue el diablo. Entonces a veces le atribuimos al diablo cosas. Usted está amasando ahí la arepa y se le cae la masa. El diablo. Oye, hermano, tenemos un desequilibrio, una paranoia completa pensando que el diablo está detrás de todas las cosas. Mira, yo te voy a decir algo, sinceramente, de parte de Dios. El diablo tiene muchas cosas más importantes que hacer que estarte vaciando las jarras de la nevera o dejándote caer la masa, o que tú estás dejando caer la masa y que culpas al diablo de esas cosas. Hay muchas cosas que son por nosotros mismos. Yo no estoy negando la existencia de ese enemigo, pero es un enemigo vencido. El Mesías lo venció en el madero, lo clavó el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, lo clavó en la cruz, desnudó al diablo y a todos sus demonios, los exhibió públicamente para que nosotros nos enteráramos que ya era un enemigo vencido. Entonces nosotros tenemos que caminar en eso. No tienes por qué tener miedo. Hemos sido enviados más bien a destruir las obras del enemigo. Entonces, ¿por qué razón tenemos que decirle al Señor que esté hablando y peleando con el diablo? Ya es lo que Él hizo en la cruz, en el madero. Ya Él le ganó, lo venció, le quitó los dientes. Él es un león rugiente, pero sin dientes. Ya Él está completamente vencido. Entonces tú, con tus actitudes y con tu falta de conocimiento, no lo vistas, no le des de qué hablar. Cuando tú hablas mal de tu hermano en Cristo, cuando tú, ahí tú comienzas a vestir al diablo. Cuando te haces partícipe de un chisme, de tantas cosas. Entonces hablas en diferentes lenguas y hablas también lenguas extrañas. Chisme para allá, chisme para acá y todas esas cosas. Ahí tú estás vistiendo al enemigo. Entonces después no te quejes de los ataques que tú mismo provocaste a través de lo que declaraste y dijiste. El diablo es un enemigo vencido. No lo vistas. No le des lugar al diablo, dice Pablo. No le des lugar al diablo. Entonces el diablo es un enemigo vencido. Ya el Señor te dio la victoria. Te dijo: sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. En Marcos capítulo 16, 17 lo habla claramente. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. O sea, échalos tú fuera en mi nombre. No me estés llamando a mí. Esto me hace recordar a Moisés cuando estuvo frente al Mar Rojo. No hallaba qué hacer. El hombre estaba frente al mar ahí, no hallaba qué hacer. Y alzó las manos y dijo: Señor. Y Dios le dijo: Moisés, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Ay, verdad, tengo la vara. Entonces ya nos han entregado las herramientas. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús. Así que, hermano, actívate, hermanito. Ya no es el Señor lo reprenda. No. Repréndelo tú en el nombre de Jesús. Toma el poder y la autoridad que Cristo conquistó por ti en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo. Aduéñate de eso y reprende al diablo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y también empieza a corregir cositas que no estás haciendo bien y que estás culpando al diablo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 22. Y Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí vemos otra vez la palabra iglesia. La vamos a sustituir por comunidad de creyentes. O sea, toda la autoridad lo puso a los pies de la comunidad de creyentes, la cual es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros somos Cristo caminando en la tierra. Nosotros somos el cuerpo del Mesías caminando.
Cuando usted camina por donde esté caminando, en la calle, en la escuela, en la comunidad, aún, como dice las escrituras, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. En ti están las herramientas de la palabra para vencer. El enemigo es un enemigo completamente vencido. Y cuando tú entiendes que el diablo es un enemigo completamente vencido, tú no tienes por qué estar peleando con el diablo, estás perdiendo el tiempo ahí. Peleando contra un enemigo que está completamente vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No tienes ya nada que estar haciendo con el enemigo. Tú estás siendo enviado es a destruir sus obras. El enemigo dejó obra, dejó emisario. Entonces la verdadera lucha espiritual está en batallar contra lo que está en tu alma. ¿Ve? Nosotros batallamos contra nuestras propias pasiones. Eso no es el enemigo. ¿Ve? La misma palabra dice que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y ella da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ahí no habla de ningún enemigo. ¿Ve? Entonces el enemigo es un enemigo completamente vencido. No pierdas tiempo peleando con el diablo, no le prestes la lengua al diablo, no vistas al diablo, y sencillamente destruye sus obras. Comienza a destruir sus obras. Como dice la palabra, el que robaba ya no robe más. Pero no te quedes hasta donde está la coma. Dice, sino haciendo lo que es bueno con tus manos. Si antes hacías lo malo, ahora haz lo bueno. ¿Ves? Ahí es donde estás destruyendo las obras del diablo, las obras del enemigo. Empieza a actuar contrario a como actuabas antes. No te metas más en chisme, en problemas, en situaciones, en circunstancias que colocan en vergüenza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muy bien. Y por último, vamos a hablar de otra palabra que también se ha arraigado mucho en nuestras oraciones, casi que al final de las oraciones. Y decimos, Señor, y quita toda piedra de tropiezo. ¿Cómo es eso? Señor, quita toda piedra de tropiezo. Me imagino que una persona, cuando ve un carro, va manejando y hay baches en la vía, hay huecos, hay obstáculos, hay los conos en la carretera, previendo los accidentes, informando a las personas que hay un peligro inminente en la carretera. Entonces vemos obreros en la vía trabajando por nuestra seguridad. Ahora bien, imagínate, entonces hemos reducido al Eterno, al Todopoderoso, al simple hecho de que Él es el que quita los obstáculos, como si fuera un obrero de carretera, pues, que quita los obstáculos para que tú pases. Cuando Él te mandó a ti, me mandó a mí, para que destruyamos las obras del enemigo y hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces no debe ser, Señor, quita todo tropiezo. De hecho, Juan el Bautista, dice la palabra que él allanó el camino para el Mesías. Y si nosotros somos el cuerpo del Mesías, el camino está allanado. Yo debo creer que el camino está allanado. Yo debo creer que el camino está libre para que los hijos de Dios caminemos triunfantes, en victoria, en total victoria, porque por eso somos hijos de Dios. Yo no creo en que como hijos de Dios estemos hundidos en el fracaso. No, hermano mío. Entonces son todas estas cosas, estas costumbres evangélicas que se han arraigado tanto en nuestras vidas, de las cuales tenemos que deslastrarnos y tenemos que cortar con ellas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hasta aquí la enseñanza de hoy. De verdad ha sido un placer, una enseñanza muy fructífera. De verdad, para ti,
te ha servido tu maestro apostólico Antonio Paradas, y recuerda que con Dios nunca se pierde, siempre se gana. ¡Feliz tarde! ¡Feliz día para todos! Bendiciones sobreabundante, la manifestación de la bendición sobreabundante para todos ustedes. Gracias. Éxito en todo lo que emprendas. Chao.